El ecosistema de pastizales ubicado en la zona templada húmeda es un ecosistema bastante particular y donde concentra la mayor producción de ganado bovino, tanto para producción de carne como para producción de leche del país. El, eh, la zona templada húmeda se refiere básicamente a lo que son el sur de la región de la Araucanía, región de los ríos y región de los lagos. La, el paisaje de esta zona es diverso, pero tiene que ver con la unión entre los pastizales templados y la presencia de áreas de alta concentración de ganadería. Y donde una leguminosa importante es el trébol blanco Trifolium repens. Aun cuando la zona templada es bastante extensa, la zona templada húmeda, como ya mencioné, se concentra en esta sección del país. Y donde podemos observar bellezas naturales como es el lago Calafquén, el lago Ranco, el lago Yanquihue, y la presencia de la colonización europea, la cual se visualiza en las construcciones, tanto de las casas como de los galpones desarrollados para la producción ganadera, y donde hay una unión muy interesante entre lo que es los lagos y la producción, y la belleza escénica, que incluso se combina con hitos artísticos, como por ejemplo estas clavas de Claudio Bravo en el lago Yanquihue, o este potero, digamos, ubicado en ese mismo lugar. Y también la presencia de artística de el Teatro del Lago, donde se desarrollan las famosas jornadas musicales de Frutillar. Geomorfológicamente, la formación predominante posee un carácter de acumulación de sedimentos fluvios glacio-volcánicos, constituido por conos de gran envergadura y potencia que tiende a desaparecer como unidades orográficas en la cercanía de los ríos que cortan esta extensa área. El carácter morrénico del piedemonte cordillerano, así como las condiciones climáticas húmedas de esta zona, minimizan las formas de relieve a pequeños lomajes de gran curvatura externa, cuya periferia es sometido por la acción del agua a intenso erosión lineal por quebradas y arroyos. Fisiográficamente se caracteriza por presentar una predominancia de lomaje suave, combinado con áreas planas próximas a los ríos que cortan el paisaje morrénico, como es lo que uno puede observar en esta fotografía y en esta. Las dos situaciones fisiográficas se encuentran fragmentadas por una formación característica de la zona que corresponde a los suelos ñadi. Desde el punto de vista del clima, la zona templada húmeda de Chile se caracteriza por presentar una temperatura promedio anual inferior a los 12 grados, una precipitación superior a los 1.200 milímetros que está concentrada en el periodo de invierno. La estación seca y el periodo de déficit hídrico cambian según latitud y altitud. Según la clasificación de Köppen, en Chile se distinguen dos variantes del clima templado: el templado cálido con lluvias en invierno y el templado lluvioso, que es obviamente una de las características, la concentración de la precipitación en invierno, que hace que los pastizales sufran esta situación que muestra la fotografía. El clima templado cálido con lluvias de invierno corresponde a la zona norte de la zona templada hasta el paralelo 40-20, centro de la isla de Chiloé, donde la temperatura media es 12 grados y la homogeneidad del relieve produce valores reducidos de amplitud térmica, y el cual está en la amplitud térmica anual en la parte ahora cálida con lluvias de invierno, es casi idéntica en Valdivia y Osorno, a pesar que la distancia a la costa desde ambas localidades es muy diferente.
Ahora, la humedad media es superior al 80% y no hay meses con humedad media inferior a 75%, y los numerosos lagos presentes en la región ayudan a mantener la homogeneidad térmica. Las variaciones de relieve no son suficientes para producir variaciones significativas en la distribución de las temperaturas, sí generan diferencias en las precipitaciones, que además están influenciadas por la altura y la latitud. En la costa de Valdivia la precipitación promedio anual es 2.000 milímetros y en Osorno solo 1.400, reducción generada por efectos de la cordillera de la costa. Ahora, con la altitud y adentrándose a la cordillera de los Andes, además está en los grandes lagos, la precipitación aumenta, alcanzando a 3.200 y registrando intensas nevaciones durante el invierno. Aquí podemos ver los distintos diagramas ombrotérmicos que muestran, digamos, la diferencia que existe entre Concepción, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Castro. El clima templado lluvioso se extiende desde el centro del sur de la isla de Chiloé hasta el paralelo 45, y que por su cercanía a regiones polares la temperatura disminuye y no alcanza a los 10 grados como media anual. Las temperaturas varían de acuerdo a la exposición a los vientos predominantes, que en estas zonas son del oeste. Las temperaturas son mayores en el sector oriental de la isla de Chiloé que en la costa pacífico, donde los vientos y las precipitaciones son significativamente más intensas y abundantes. Las precipitaciones son intensas, pero lo que llueve en los 4 meses más lluviosos solo equivale al 50% del total anual, y así podemos ver que Ancud tiene 2.300 milímetros, Castro 1.900 y Chiloé continental en Chaitén 3.000 milímetros. Los suelos de la zona templada se forjaron durante su historia marcada por la actividad volcánica, integrando en su formación gran cantidad de material eruptivo, en especial cenizas volcánicas, basálticos y andesitas, que se desarrollaron bajo un régimen de temperatura mésico y térmico. El suelo presenta estratificaciones depositacionales claramente distinguibles y nítidas de color entre el suelo y el subsuelo, y este suelo es poroso con valores de densidad aparente muy bajas, 0,6 a 0,9 gramos por centímetro cúbico, un pH ácido, baja capacidad de intercambio y suma de bases, y las bases del suelo y saturación de aluminio cambian según el grado de intervención antrópica que exista. Los índices de absorción de fósforo fluctúan entre un 39 y un 98%, donde los mayores valores se ubican en los horizontes superficiales, lo cual limita el desarrollo de los cultivos y pasturas exóticas. Ahora, pese a que estos suelos poseen excelentes propiedades físicas, porcentaje de agregación, capacidad de retención de agua, densidad aparente, entre otros, su uso agrícola y ganadero está seriamente limitado por la carencia de fósforo disponible, producida por la alta capacidad de fijación de los coloides orgánicos del suelo. Andisoles, multisoles y transicionales dominan el área y se caracterizan por presentar una alta fragilidad, alta susceptibilidad a procesos erosivos y baja capacidad de retención de bases en el suelo, generando un proceso de acidificación permanente causado por la exposición del suelo a la acción de las precipitaciones y la generación de actividades agrícolas que utilizan fertilizantes acidificantes. Veamos ahora los suelos ñadis, o que son denominados también pantanos de temporada. Los suelos ñadis son suelos hidromórficos, planos, con drenaje imperfecto, textura fina y origen volcánico. Ahí podemos ver el perfil de un típico suelo ñadi que tiene una pequeña capa de material vegetal, de orgánico, y que posteriormente se encuentra con un jarpán duro con fierrillo que impide el paso del agua, por lo cual el drenaje lo rompe y permite que se salga el agua de este perfil del suelo. Cruzan todo el área central del bosque templado desde la región de la Araucanía, cercano a Pirufquén, hasta la región de los lagos, la isla grande de Chiloé. En general, el ñadi más importante se encuentra entre los lagos y Puerto Vara. Ahora, el suelo ñadi es característico, digamos, su baja productividad generada, digamos, por el exceso de agua
que permanece durante el periodo invernal, el cual puede ser solucionado a través del uso de los drenajes. En la zona templada, esta área de suelos hidromórficos ocupa más de 400.000 hectáreas, distribuidas entre el paralelo 39 y 43, y es característica el hard pan duro que tiene bajo esta capa vegetal. Su profundidad fluctúa entre los 20 centímetros y 1,5 metros, y cuyo límite inferior se encuentra interrumpido por la capa de hard pan de hierro y aluminio que genera la separación entre la ceniza volcánica y el sustrato glacial y fluvio glacial subyacente. Se encuentran clasificados como uso 3 a 8, de acuerdo al sistema de clasificación de uso de los suelos en Chile, que se caracteriza por un drenaje imperfecto de moderadamente malo a muy malo. Se distinguen en esta sección de suelos 5 series: Alerce, Frutillar, Huiño Huiño, Ñari Huiti y Pellines, todos con profundidad de suelo inferior a 1,50 m y drenaje malo a imperfecto. Analicemos las pastizales de la zona templada húmeda. Se distinguen 5 ecosistemas de pastizales, cada uno con un ambiente particular. Los pastizales de la cordillera de la costa, del llano central, la precordillera andina, de ecosistema de Ñadi y la isla de Chiloé, que es un ecosistema muy particular. Partamos por la cordillera de la costa. Se extiende desde el sur del río Tolten, donde la cordillera amplía su extensión generando cordones montañosos que se internan en el continente, como es el cordón Maurianche y las Tapias. El ancho de la cordillera en toda su extensión fluctúa entre 10 y 25 kilómetros, y el límite sur es la provincia de Yanquihue, la comuna de Maullín, específicamente en el río y bahía de Maullín, donde se localizan las localidades de Queunir y Lolcura. Este es el límite, digamos, del área costera. Ahí está la desembocadura del río Maullín. Bueno, predomina el clima templado húmedo de verano fresco, o también denominado marítimo templado lluvioso, según la clasificación de Köppen. Durante todo el año existe probabilidad de la ocurrencia de lluvias en diferentes intensidades, pero con una importante concentración en el periodo de invierno. Presenta unidades de planicie litoral de sedimentación marina y cordillera de la costa caracterizado por un activo volcanismo, y las planicies cubren profundidades variables de acuerdo a la presión que generan sobre ellas los relieves desprendidos de la cordillera misma. Ahora, el suelo en la cordillera de la costa, donde dominan los lomajes suaves y abruptos, con ultisoles, cuyo origen es cenizas volcánicas antiguas, se caracteriza por su alta capacidad de retención de fósforo, bajo contenido de azufre, suma de bases y alta acidez. Este es el típico paisaje, ¿no es cierto?, del área de la cordillera de la costa de la zona templada húmeda, y donde el pastizal es un pastizal degradado, de una cobertura superior, eso sí, a lo que es la zona de transición. Ahí podemos observar, ¿no es cierto?, que domina, principalmente lo que domina es Agrostis capillaris. Y especies de hoja ancha como Plantago lanceolata. La ganadería es una ganadería a veces intensiva, otras veces extensiva, y eso va a depender del sistema de propiedad de la tierra que exista en el lugar de que estamos hablando. En la cordillera de la costa existe un predominio de praderas naturalizadas, donde la composición difiere de acuerdo al grado de intervención que presenta el ecosistema. Esta es una composición mucho mejor que la que veíamos anteriormente, y las especies de mayor ubicuidad se encuentran el Agrostis, el Olcus, Arrenatherium eliato variabulbosum, Bromus uneloide, Dactyla glomerata poa, Anua, Lotus uliginoso, Alfalfa chilota o lotera, Trifolium filiforme, Trifolium repens, Hipochaeris radicata, Plantago lanceolata, Leontodon nubicaulis, Prunella, Vulgaris, Taraxacon officinalis, Rumex acetosela, Anthoxanthum odoratum y Aquilea metifolium. Ahí podemos ver la invasión sobre un establecimiento de pastura de vallica perenne de Agrostis capillaris, Olcus lanatus, Arrenatherium eliatus, el pasto cebolla, el Bromus estaminio, el bromo,
el Dactyla hydromerata del pasto ovillo, Poa annua, que es muy invasiva en suelos compactados, Anthoxanthum odoratum, que es pasto oloroso, característico su olor durante primavera, cuando se conserva forraje o cuando se corta, el olor anís que tiene, Lotus uliginoso, hierba mora, Prunella vulgaris, Plantago lanceolata, 7 venas, Rumex acetosella, vinagrillo, Aquilea millifolium, espuma de leche o ajenquillo también se denomina. Pero la calidad bromatológica de los pastizales cambia según el estado fenológico de las especies dominantes al momento que es consumido el pastizal por los animales, y estos estudios desarrollados en estas áreas indican que los niveles de proteína son reducidos y el contenido de fibra alto, valores que podrían mostrar bajo calidad, pero esta baja calidad está dada a fines de primavera, porque en realidad durante invierno a inicio de primavera la calidad es muy superior a lo que se está mostrando aquí. Aquí vemos la variación en el contenido de FDN y proteína de una pradera naturalizada en la zona de Valdivia, donde se observa que en invierno la proteína puede llegar a un 20,3% y donde el nivel de fibra puede ser menor al 50%. La productividad de las praderas naturalizadas cambia según su ubicación, manejo nutricional, sistema de pastoreo, estado y condición. El rendimiento anual en el área costera de Valdivia es de 2,5 toneladas de materia seca por hectárea y 6 toneladas en la sección costera de Yanquihue. Ahora, el mejoramiento de la condición de los pastizales de la cordillera de la costa se ha circunscrito al desarrollo de programas de mejora de los niveles de fertilidad del suelo y nutrición vegetal, regulación de la carga animal, que es lo más importante, y elaboración de sistemas pastoriles basados en el uso de pastoreo rotativo con uso infrecuente e intenso. Que eso es lo que define finalmente la productividad de estos pastizales. La fertilización con fósforo y nitrógeno puede generar un incremento de hasta un 250% del nivel productivo anual de las praderas naturalizadas de buena condición. Ahora, la fertilización con fósforo y nitrógeno, además, puede modificar la composición botánica hasta especies de mayor valor nutritivo para los animales, incrementando la presencia de Holcus lanatus, pasto miel, y Trifolium repens, pasto trébol blanco. Ahí tenemos el Holcus lanatus y aquí tenemos el trébol blanco. Ahora, la modificación de los sistemas de manejo de pastoreo y carga animal en el pastizal templado costero ha originado un incremento en la carga animal y producción de carne por unidad de superficie. El crecimiento del pastizal se concentra en primavera con una baja producción en invierno y el aporte del verano fluctúa entre 11 y 16% y en otoño entre 10 y 12%, que representa la curva característica de esta zona templada, pero con las variaciones propias de cada sector. Y aquí podemos ver un trabajo desarrollado por Norberto Teuber, que muestra la producción de la pradera y la concentración de la pradera en los meses de octubre, noviembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, con un bajo aporte durante los meses de febrero, marzo. El llano central, que mira, ¿no es cierto?, hacia los lagos, este el lago Yanquihue, presenta especies naturalizadas compuestas por gramíneas y especies latifoliadas. Las principales gramíneas sigue siendo la Agrostis capillaris, la chépica, pasto oloroso, Bromus valdivianus, estaminius y catárticus, Holcus lanatus, Arenatherium elatus, variedad bulbosum, Poa annua, Poa pratensis, Dactyla hydromerata, Lolium perenne y Lolium multiflora. Ahora, las leguminosas hacen un pequeño aporte a la composición botánica, destacando el trébol blanco y la lotera. Las especies de hoja ancha, habitualmente consideradas maleza en los cultivos, hacen un aporte superior al 30%. Aquí tenemos algunas especies de hoja ancha complicada, como es la romasa, el Rumex crispus, que es una planta bastante invasora en los pastizales de esta región. Aquí
pleno periodo de fructificación y aquí consumida por el ganado, y ahí está la nuez que produce como semilla esta planta. Los pastizales de esta área generan un paisaje en el que se combina la presencia de especies herbáceas y bosques frondosos ubicados en laderas y áreas cercanas a los cursos de agua, así como se observa en esta fotografía. Pero también los animales tienen generan un efecto negativo, ¿cierto?, en el desarrollo de estos árboles, dado que habitualmente consumen la corteza generando un anillado al árbol que posteriormente morirá porque no tendrá la capacidad de movilizar los nutrientes entre el xilema y el floema. Aquí una pastura de Holcus lanatus. La diversidad florística es escasa, sin embargo permite obtener una mayor estabilidad de las pasturas y la combinación de especies naturales, naturalizadas, genera un pastizal heterogéneo capaz de tolerar ataques severos de plagas y enfermedades, cambios climáticos, déficit hídrico y pastoreos intensos y frecuentes. Aquí, por ejemplo, una de las plagas que puede ser tolerada por la pastura si es diversa, el gusano blanco y la Morpha elegans. Las plantas que constituyen estos pastizales logran explorar un mayor volumen de suelo y con ello más nutrientes, haciendo un aporte interesante a la dieta de los animales. La presencia, por ejemplo, de plantas del género Lotus permite la reducción de problemas de meteorismo debido a los taninos condensados que posee su estructura, o la presencia de Plantago lanceolata o Cichorium intybus, que son plantas que hacen un aporte a la reducción de las emisiones, de la pérdida de nitrógeno y aumentan y tienen propiedades antihelmínticas, diuréticas, antibióticas, elementos que permiten una mejor condición sanitaria de los animales. La productividad de las praderas de esta zona del llano central fluctúa entre 6 y 14 toneladas, un amplio rango que está determinado por la heterogeneidad de los sitios de pradera de la zona, y las praderas sometidas a déficit hídrico durante el verano, como ha sucedido en años anteriores, se produce una reducción de hasta un 34% en el rendimiento respecto a un año normal. La precordillera es la sección de la zona templada húmeda que corresponde al Piedmont de la cordillera de los Andes, formado por lomajes suaves y colinas en posición intermedia, con extensiones de pendientes suaves y uniformes y altitud que va entre los 100 y los 300 milímetros, es decir, bastante más bajo que lo que es la cordillera de la zona de transición, que va de los 300 hasta los 900. Los suelos corresponden a planos depositacionales no glaciares, formados por cenizas volcánicas andesitas y basálticas, recientemente estratificados sobre tobas o conglomerados volcánicos, y ahí podemos observar el tipo de suelo que corresponde a esta zona, y donde ustedes pueden ver su profundidad. Se caracteriza por presentar una precipitación de 2.200 milímetros con una alta concentración en el periodo otoño-invierno, carece de estación seca y la mayor amplitud térmica se verifica en el mes de enero y la menor en el mes de julio. La vegetación original, formada por especies del género Nothofagus, hoy se encuentra invadido por un matorral bajo formado por maitén, maqui y quiga. En áreas de desagregación, las praderas naturalizadas se encuentran formadas por plantas que ya hemos analizado de la zona templada, chépica, pasto miel, pasto oloroso, pasto billo, siete vena, pasto del chancho, trébol blanco y lotera, o alfalfa chilota. Ahí podemos observar el pastizal de esta zona. La curva de producción de materia seca indica que en la precordillera el pastizal logra una producción superior a 10 toneladas, concentrando su rendimiento en primavera. Esto es la típica pastizal de la zona precordillerana, y la producción de invierno se reduce a solo un 5%
y el otoño-verano aporta un 31% en su conjunto. Aquí podemos ver también dentro del trabajo que hizo, muy bonito este trabajo de Norberto Teuber, en el cual acumuló, muestra todas las curvas de crecimiento de esta zona templada, y donde podemos observar que en realidad la producción es bastante estable durante los meses de primavera, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, incluso enero, y tiene producción en febrero y marzo, con un pic muy interesante en agosto. Pero no es exagerada las tasas de crecimiento que se generan en primavera, llegando solo a 66 kilos de materia seca por hectárea al día. El ñadi, que es otro de los ecosistemas que se presentan en la zona templada, se ubica en la sección central, entre cordillera de los Andes, bajo la línea de los lagos, entre cordillera de los Andes y de la costa, pero bajo la línea de los lagos, y abarca desde el paralelo 39 al 43, latitud sur, con 423.000 hectáreas, de las cuales el 60% es utilizada en actividades agroganaderas. Corresponde a un pantano de temporada formado por suelos planos de material fino, textura liviana, andisol y profundidad que ya hemos mencionado, 20, 30 hasta 150 centímetros. Y aquí podemos ver, este es el suelo, ¿no es cierto? Este es el suelo, esa es la profundidad del suelo ñadi. Aquí podemos observar que este suelo ha sido modificado, ha sido drenado para lograr incrementar su productividad. En el perfil del suelo destaca un jarpán de fierro y aluminio que se ubica entre el suelo de origen volcánico y el sustrato glacial o fluvio glacial subyacente. Ahí, este es el jarpán, ese que está ahí. Y acá está el sustrato, y este es el suelo del ñadi, ¿no es cierto? Ahí se puede observar mejor dónde va el jarpán. Las praderas presentan una baja productividad y se ubican entremezcladas con diversas especies juncáceas cuya proporción puede variar entre un 10 hasta un 95%, es muy variable, digamos. Y las plantas que lo dominan son Agrostis capillaris, Olcula natus, Hipocheris radicata, Lotus originoso, Trifolium repens. El nivel de rendimiento no supera las 6 toneladas, pero con una fuerte estacionalidad, y en condiciones de manejo, de fertilización, mejoramiento del drenaje e incorporación de especies, el rendimiento se puede incrementar a sobre 12 toneladas. De hecho, podemos llegar hasta 16 o 18 toneladas en el año. Los ecosistemas de ñadi han presentado en las últimas 3 décadas una fuerte intervención. La necesidad de incrementar la superficie destinada a la producción ganadera ha inducido a los propietarios a expandir la frontera e intervenir en forma total el ecosistema de ñadi, y el drenaje es una de las obras de ingeniería que es absolutamente necesaria para elaborar un proceso de mejoramiento y permitir el desarrollo y persistencia de los pastizales. Estos terrenos son cada vez más importantes en la zona templada desde el punto de vista productivo, y su intervención ha permitido desarrollar áreas de pastoreo y de corte, como ustedes pueden observar aquí. Digamos, este es un ñadi. Acá podemos observar que es un pastizal sembrado, digamos, sobre un suelo ñadi, pero un suelo ñadi que se han manejado los drenajes. El desarrollo de los pastizales, una vez eliminada la vegetación natural, se sustenta solo cuando se hacen obras de drenaje adecuadas y que permiten evacuar el exceso de agua que sobresatura el suelo, especialmente en el periodo de mayo a septiembre. La habilitación de los suelos se basa en la disminución del exceso de agua en superficie en el perfil del suelo, con el objetivo de mantener condiciones adecuadas de aireación y humedad necesarias para el desarrollo de la actividad fisiológica y el crecimiento de las raíces de las plantas. Los pastizales presentan una marcada estacionalidad con tasas de crecimiento inferiores a 5 kilos de materia seca en los meses de invierno y superiores a 80 en el periodo de primavera. Y una diferencia importante respecto a otros ecosistemas es su producción de verano, periodo en que la contribución anual es cercana al 30%. Y aquí
podemos observar cómo cambia la curva de distribución en dos ñai, medidos por Norberto, y donde ustedes pueden observar que hay una fuerte producción, una importante producción durante el periodo de febrero, marzo y abril. Por supuesto que noviembre, diciembre y enero son importantes, pero el verano hace la diferencia. Aquí podemos ver los animales consumiendo en un ñadi mejorado. La isla de Chiloé ahora. La isla de Chiloé tiene por ser insular, tiene un particular sistema de producción. Primero, digamos, al cual hay que llegar a través del canal de Chacao. Y este archipiélago, ubicado en el sur de Chile, tiene la característica de presentar un clima templado lluvioso y donde la corriente de Humboldt que pasa cerca de sus costas condiciona las temperaturas más frías de lo que corresponde a su latitud, especialmente en invierno. Las praderas están conformadas por las especies ya mencionadas anteriormente, Agrostis, Olcus, Hipoqueris, Plantago, Rumex, Dichondra incluso, y el grupo de las leguminosas, aquí hay dos leguminosas muy importantes, que por eso lleva su nombre común, Lotus leginoso, que es alfalfa chilota o lotera, y una invasora muy agresiva como es Ulex europeo, que ocupa los suelos disminuyendo mucho la superficie de pastoreo. La ganadería en general, porque también en particular hay diferencias, se desarrolla en un ambiente familiar de sobrevivencia, de mantención, donde el grupo o componente de la familia vive en el campo y desarrolla las labores relacionadas con la producción bovina de leche, carne, ovina y bovina de carne. Es así, esto es una típica campo de un pequeño productor donde maneja sus animales en forma bastante intensiva a su manera, digamos, pero extensivo a la manera agronómica que debería llevarse. Las condiciones de humedad de verano permiten que estas praderas presenten un crecimiento interesante durante el periodo estival, con tasas de crecimiento hasta de 10 kilos de materia seca, lo que puede representar el 18% de la producción total del año. Y así podemos observar que tiene un interesante crecimiento durante el verano las praderas de esta zona. Ahora, si nosotros hacemos una comparación de los pastizales, podemos observar aquí un trabajo desarrollado por Hugo Goetz y Matzner. Podemos observar la diferencia que hay en términos de producción de las praderas naturalizadas en tres áreas de pastizales de la zona húmeda. Uno, la cordillera de la costa, el llano central y la precordillera. Uno con un suelo andisol y los otros dos andisoles. Multisol, perdón, y dos andisoles. Y ustedes pueden observar que a cero fertilización logra un nivel de rendimiento de entre 6 y 7 toneladas. Si se colocan 50 kilos de PO5, esto sube muy poco, más importante en el llano central y en la precordillera, pero si colocamos nitrógeno, inmediatamente sube en el andisol, en el ultisol, perdón, de la cordillera, y se mantiene los niveles en el llano central y precordillera. Y ya si colocamos los dos elementos, nitrógeno y potasio, se produce un aumento interesante en las tres áreas. Lo que significa que la respuesta mayor de nitrógeno está en los ultisoles, obviamente, porque porque en realidad su deficiencia es el nitrógeno, y la deficiencia mayor en el llano central y precordillera es el fósforo, que debido a que en realidad la capacidad de retención de fósforo del suelo y el contenido de aluminio es mayor. Ahora, aquí podemos ver la distribución estacional entre las tres, que es muy similar, es muy similar. Aquí podemos ver la composición botánica en el primer y el quinto año, después de haber fertilizado en la cordillera de la costa. Hay una variación importante, ¿no es cierto?, en el aporte de las gramíneas y leguminosas,
por sobre las especies de hoja ancha, que es el diferencial. En el llano central pasa exactamente lo mismo, y en la precordillera también. Bueno, el contenido de proteína, eso va a depender, digamos, del estado en que se coseche, pero ustedes pueden ver que en invierno hay contenido de proteína altísimo, muy buenos. En primavera, entre 15 y 18. En verano baja los 15, y en otoño vuelve a niveles de 20% en todas las áreas. Bien, con esto podemos decir de que esta es un área altamente productiva, con una alta intervención humana, y que ha tenido la característica principal de que sustenta un gran porcentaje de la producción de leche. El 85% de la producción de leche a nivel nacional se produce aquí, y el 80% de la producción de carne. Por lo tanto, es una región ganadera por excelencia, y donde los pastizales son la base de la alimentación de este sistema.